Hola, buenas tardes a todas. Gracias por venir. Es la tercera sesión de Zoom In, Zoom Out, el programa que hemos organizado dentro del ciclo Los artistas y su palabra, que organizaban Condeduque, Centro de Cultura Contemporánea, y Arte Madrid, la Asociación de Galerías. Este año, como los que habéis venido ya en otras ocasiones, me han encargado a mí que lleve el programa. Y por lo que doy gracias a Javi, a Javier Martín Jiménez, a Natalia Álvarez Simón y a Nerea Fernández y Pati Lara por parte de Arte Madrid de haber confiado en mí, y luego a las personas que están aquí al lado haciendo todo esto posible, que son Olivia Rico y Ana Ortiz. El formato que proponemos es un formato diferente a otras charlas que se estaban haciendo, y la idea es hablar 30 minutos específicamente de un trabajo con cada una de las artistas que nos van a acompañar. Cada 30 minutos cambiaremos de artista y de obra. Solo vamos a hablar de un trabajo o de una investigación y nos vamos a adentrar. Veréis que hay unas imágenes que nos acompañan, pero sobre todo lo que más nos importa es que ellas nos cuenten cómo se ha ido formando y cómo ha ido evolucionando todo el proceso de cada uno de sus proyectos. Hoy vamos a tener a 3 artistas de Madrid, que son Linarejos Moreno, Clara Montoya y Elsa Aparicio. Las 3 de alguna forma están sobre la tierra, están abordando el territorio. Son territorios que nos van a llegar a lugares muy lejanos, pero que al mismo tiempo nos van a traer de vuelta a nosotras mismas. Así que voy a empezar presentando a Linarejos. Linarejos, muchas gracias por haber venido y por Hola, acompañarnos. gracias a ti. Nada, voy a dar unos datos para las personas que no te conozcan. Como decía, naciste en Madrid, estudiaste Bellas Artes aquí en Madrid. De hecho, ahora eres profesora en la Facultad de Bellas Artes, pero has estado mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Fuiste con una beca Fulbright y has estado desde Houston colaborando con museos y universidades allí y desarrollando tu carrera, que creo que es algo muy importante y, como vamos a ver, que ha marcado mucho el desarrollo de tus investigaciones. ¿Qué investiga Linarejos? Bueno, Linarejos se centra en una mezcla entre la sociología y la ciencia, y la relación que tiene el capital y cómo influye esta idea del capitalismo en una creación de nuevos romanticismos, en los usos no productivos de los espacios industriales y todo lo que está ligado a una representación científica que al mismo tiempo codifica, pero al mismo tiempo plantea preguntas e interrogaciones sobre la modernidad, ¿no? Sobre qué estamos viviendo. Está representada por la Galería Daniel Cuevas, que vos también estás viendo aquí. Y la última exposición que yo he visto tuya, que fue aquí, bueno, no la última, la penúltima, fue en el año 2020 en Centro Centro. No sé si tuvisteis la ocasión de verla, se llamaba Stop, vuelvo pronto, Stop. Y ahora mismo podemos ver su trabajo en la colección, en el Museo Lázaro Galdiano, en un diálogo directo con la colección, en un diálogo directo con el museo. Y es el proyecto que vamos a hablar hoy, que es un proyecto de investigación mucho más amplio, que se llama On the Geography of Green. Y nada, vamos a empezar en breve. Como os digo, van a acompañarnos las imágenes. Te quería preguntar primero por esta imagen, ¿no?, que va a ir cambiando. ¿Qué plantas estamos viendo? Pues son unas plantas, unos arbustos, como vamos de zoom in, zoom out, ¿no? Claro, vamos a empezar por el micro. Son unos arbustos de tipo enredadera que, bueno, que crecen cerca de una estructura que ha hecho el hombre, que no la vemos todavía, por eso no la digo. ¿Dónde se encuentran estas plantas? ¿Dónde estábamos situadas? En Luisiana. En Luisiana, en Estados Unidos. ¿Y en qué contexto estaban creciendo? Ahora empieza a aparecer. Están creciendo sobre un cine al aire libre abandonado, que es una pantalla que veremos, supongo, dentro de poco, ¿no? Y entonces eran esos arbustos tipo enredadera que van engullendo ese producto cultural del hombre, como es un cine al aire libre abandonado, en Luisiana. ¿Cómo llegaste a este contexto? Yo me fui a Estados Unidos para terminar una tesis doctoral que vinculaba ruina con capitalismo, porque había trabajado en Europa durante 20 años con ruinas industriales. Y cuando estaba en Estados Unidos encuentro por azar un cine al aire libre abandonado en un viaje de Austin a Houston. Me aproximo al cine y encuentro esa vegetación bueno, comiéndose el cine, ¿no? Y
y empiezo un recorrido. ¿Qué te llamó la atención de la vegetación? ¿Por qué decides seguir aproximándote a este encuentro fortuito? Esta ruina me resulta, bueno, me enfrenta a una idea de ruina muy diferente a la que yo había trabajado en Europa, porque en Europa yo no tenía presente la naturaleza. O sea, era una noción de ruina en la que simplemente un espacio que había sido productivo deja de ser productivo. Y de repente me encuentro con una noción de ruina mucho más antigua, en la que está la vegetación reina triunfante sobre la obra del hombre y me remite a una ruina mucho más antigua, del 19. Y entonces, bueno, decido seguir explorando estos cines y hacer una catalogación de los cines abandonados de los estados de Texas, Arkansas y Luisiana, encontrándome con esta idea de ruina que me resultaba reminiscente de la ruina del 19, de las imágenes del 19. ¿Y qué significaciones veías en esta idea de una aproximación a un imaginario que tenemos todos romántico, estos castillos derruidos, con la hiedra? Había algo que, claro, era tú como europea visitando estos territorios americanos, que tienen muchísimos condicionantes, ¿no? ¿Cómo ibas enfocando esta parte del proyecto? Sí, esta imagen de ruina me interesó mucho porque eso era reminiscente de las imágenes de los exploradores del 19, europeos, y esto me interesaba mucho porque yo estaba explorando el territorio americano y no podía olvidarme de mi condición de europea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un trabajo de exploración del territorio en Estados Unidos sin mirar a esa herencia y a ese imaginario y a esas connotaciones que habían dejado en las imágenes los exploradores y geógrafos del 19. De hecho, esta imagen me resultaba reminiscente de esos templos, ¿no?, que vemos en las imágenes de las exploraciones, en las que la vegetación reina triunfante sobre los templos destruidos y que servían al mismo tiempo para enseñar las maravillas del otro mundo, pero también para mostrar su estado de abandono, ¿no? O sea, que los europeos veían un continente o vacío o abandonado siempre. Entonces, bueno. Bueno, claro, desde el pensamiento colonial, que ahora lo analizamos desde lo de colonial, esto daba permiso, básicamente, ¿no? Exacto. Y ¿qué tipo? O sea, estabas hablando que te interesaban las imágenes que venían de los registros científicos, de esos exploradores. ¿Hay alguien en particular, yo lo sé, te pregunto, que realmente te sirvió como modelo, como ideal para poder seguir esta forma de aproximación desde una mirada cientifista? Sí, cuando tenía ese imaginario en mente, ¿no?, de las exploraciones del 19, estaban presentes esas imágenes de ruinas y también las imágenes de exploradores como Alexander von Humboldt, que la verdad es que estaba muy presente como también estaban las imágenes de ruinas, porque tampoco reflejaba personas. O sea, el mismo vacío que tenían las imágenes de ruinas también lo transmitían los tratados científicos de Alexander von Humboldt. Entonces, me remitía a esa idea del que el continente americano estaba vacío, ¿no?, que no había personas. Y era una experiencia muy diferente a la que todos conocemos del viaje, ¿no?, que estás encontrando. Ellos debieron encontrar a los primeros pobladores y yo encontraba pues gente, ¿no?, durante el viaje. ¿Cuánto tiempo estuviste viajando? Este proyecto lo empecé, bueno, yo creo que duró como unos 4 años. En Estados Unidos viví 6 años, pero viajando alrededor de los cines unos 4 años. De hecho, me sirvió como excusa para descubrir América, ¿no? Y sobre todo viajaba a pueblos muy pequeñitos, muy rurales, enfrentándome con un tipo de naturaleza que para mí era desconocida, y entendí mucho de la cultura americana, que está ligada a la convivencia con la naturaleza. De hecho, tenía que hacer ritos para hacer fotografías, yo creo que te lo he contado, Sí, ¿no? sí. Lo cuentas, sí. Me estabas contando justo cómo lidiabas y que de repente vas a un lugar que está abandonado y que de repente hay serpientes. Claro. Sí, o sea, Texas, los cowboys son cowboys porque Texas es terreno de serpientes, ¿no? Entonces está lleno de serpientes de cascabel y entonces hay que llevar cubiertos los tobillos. Entonces de repente aprendí a cómo había que estar con las serpientes de cascabel, o que había que cantar o hacer ruido.
y hacer una foto se llenó de rituales de conexión con la naturaleza al final, que jamás me habían ocurrido en Europa, tener que hacer algo en conexión con la naturaleza antes de hacer una fotografía. Claro, porque tú lo que llevabas como proyecto era aplicar el método de observación y catalogación de Humboldt. ¿En qué consistía este método? Bueno, yo al final decido adoptar el método de Alexander von Humboldt porque, estando en Estados Unidos, me encontré con una doble dificultad a la hora de trabajar. Una era que en Europa yo siempre hacía intervenciones en espacios industriales en ruina, más o menos con mis manos, ¿no? O sea, haciendo instalaciones, intervenciones o trabajando con colectivos, y allí me encontraba con la inmensidad del paisaje que en mi forma de trabajar no lo concebía. O sea, yo no soy una artista de la art, ¿no? Y entonces me resultaba muy difícil. Y luego la segunda era esta condición de europea de la que estaba hablando, ¿no? Que siempre he trabajado reivindicando el lugar de enunciación, o sea, la posición específica desde la que hablo. De hecho, he trabajado mucho con fábricas que pertenecían a mi familia o colectivos a los que estaba muy próxima. Siempre he reivindicado la subjetividad y la alteridad a la hora de realizar una investigación, en este caso artística, y en el caso de Estados Unidos no era mi entorno próximo, ¿no? Entonces esta condición de europea me era lejana. Alexander von Humboldt me da las claves para resolver como las dos cosas. Primero, que para introducir un imaginario científico y técnico en el paisaje, que era algo que yo hacía muy a menudo en las fábricas, no es necesario intervenirlo. O sea, que con la mera yuxtaposición de datos y elementos científicos estás interviniendo el paisaje. Y segundo, que tenía, para reivindicar de nuevo mi lugar de enunciación, el punto de vista del que hablaba, tenía que posicionarme de nuevo como europea, ¿no? Aunque fuese de un punto de vista crítico. Entonces, por eso elijo la figura de Humboldt. ¿Y cómo actualizaste esta metodología de observación y catalogación? Bueno, primero Humboldt tomaba los datos, él delante del paisaje, ¿no? De las plantas, las iba registrando, y yo estaba siempre con mi teléfono móvil, ¿no? Como todos. Acudes a los sitios con tu teléfono móvil consultando todos los datos que están subidos, ¿no? A la nube vía satélite por la humanidad, ¿no? O sea, son datos colectivos y luego los descargas en el móvil, con lo cual es un tipo de dato muy diferente. Y segundo, huyo de la visión aséptica, ¿no? En la que no había personas en esos grabados, e introduzco de múltiples formas las personas, la alteridad. Que justo este nivel sociológico me interesa, porque bueno, los datos, ¿qué tipo de datos venían de la nube? Si ibas copiando la metodología, estaba la luminosidad, el tiempo. Son los datos más científicos, pero ¿cuáles eran los datos científicos que buscabas en la nube y cuáles eran los que agregaste a nivel sociológico? Bueno, para empezar, la propia localización. Yo llegaba a los sitios vía satélite porque los localizaba desde el cielo, y de hecho localizaba el cine, incluso ponía la pantalla 3D antes de llegar a ella, con lo cual la exploración no era por la Tierra, seguía siendo vía satélite. Entonces está el dato del GPS, también las plantas, las sacaba de bases de datos del gobierno americano, en latín, como hacía también Humboldt, porque es el elemento científico, pero sin embargo decidí clasificarlas por el nombre del condado, porque el condado sigue conservando hoy en día muchas veces el nombre de los nativos americanos. Por ejemplo, en este cine era el planta de Ouachita, y el nombre indio contrasta con el latín, ¿no? De los europeos. Y aunque sea solo con la nomenclatura, ya estás introduciendo la alteridad de los nativos americanos, ¿no? Y que no era el latín de Europa, por ejemplo. Y a nivel sociológico, o sea, aparte, había otros datos porque también estaba unos datos que son a nivel sociológico, pero que tienen un punto más de subjetividad. ¿Estaba entre lo subjetivo o no? Porque yo creo que qué ha pasado con la historia de estos cines también está presente, ¿no? En las fotografías. Sí, hay también datos de las películas más populares, los años que estuvo en funcionamiento, y luego hay datos que salen solos. Por ejemplo, todos los directores son hombres, pero no hace falta que haga un estudio de género, lo pones y sale directamente por la época en la que nos encontramos, ¿no? Y luego introduje también mi propia experiencia en el viaje, mis propias necesidades, los lugares donde comía y dormía, que los consultaba
también en el teléfono móvil, porque esa necesidad del viaje, por una parte, introducía mi propia alteridad dentro de esos datos, ¿no? Y luego también me remitía al paisaje en el que me encontraba, ¿no? El Holiday Inn, el Burger King, o sea, esos paneles eran los que yo estaba viendo, además de las plantas. Y por último, introducía también las actividades que hacía con mi hija, porque bueno, pues lo hacía en conciliación familiar y de la misma manera hacía fotos que iba a ver el parque de atracciones o de los cocodrilos, ¿no? Entonces esa alteridad de los nativos americanos, mi propia alteridad en conciliación familiar, y que además también la puse en relación con los lugares en los que podían dormir o comer los afroamericanos en los años 50. Porque parte de los datos los recuperé antes de las elecciones presidenciales de Donald Trump y encontraba banderas confederadas todo el viaje, ¿no? Entonces tenemos los nativos americanos, los afroamericanos, mi alteridad, los niños, una visión para nada aséptica como la que había utilizado Humboldt. Me contabas justo que se podía medir como los kilómetros que tenía que recorrer una persona afroamericana para poder encontrar un lugar donde comer y los que tú tenías que recorrer, ¿no? Como que había una diferencia. Sí, sí, abismal. A veces tenían como que hacer 10 horas de carretera y yo, nada, unos minutos. Te voy a preguntar ahora por la parte más formal. ¿Cómo se estructura la imagen? O sea, vas en este viaje, vas recopilando todos estos datos, vas encontrando nuevos datos, vas creando tu base de datos realmente con esta parte más subjetiva. ¿Cómo luego se estructura en la imagen? Pues es un poco una locura porque al final a mí me sigue, o sea, es muy importante para mí la potencia formal de la imagen y la estética, o sea, más allá del terreno conceptual, con lo cual realmente lo que estoy buscando es la belleza de la imagen. De hecho, a veces me han preguntado, pues una obra muy conceptual, si no sabes lo que hay o todos los datos, es una obra que no se entiende. Y digo, no, porque realmente la empiezo a componer como si fuese un cuadro, o sea, tiene que tener una potencia formal, porque cuando yo analizaba los tratados de Humboldt, para mí son bellos antes de leer nada, ¿no? O sea, la primera lectura que tienes es simplemente de disfrute estético. Y para mí eso es algo muy importante en mi trabajo, que la potencia estética es un canalizador de conocimiento, o sea, es como una flecha directa. Cuanto más bello y más potente es, más vas a aprender. Entonces, realmente empiezo con una imagen formal de lo que quiero hacer y voy ajustando todos los datos en esa retícula que me he hecho ideal de cómo va a ser la imagen bella, con lo cual es una locura, porque es un Tetris de, no, tienen que ser 100 datos, si selecciono estos datos van a ser 75, ¿no? Es un poco una locura. Sí, vamos, o sea, sé que estáis viendo la imagen, pero un poco para describirla brevemente está la fotografía central de cada uno de estos espacios que has ido a visitar y a la derecha y a la izquierda estas tablas que remiten a las tablas que utilizaba Humboldt para ordenar datos con toda esta seriación de datos y y abajo está la localización. La de localización GPS, Justo, sí. queda tal cual. ¿Qué significaciones entiendes que hay en estas? O sea, al final son construcciones de paisaje, tanto la fotografía como los datos, ¿no? Que de alguna forma estás construyendo. ¿Qué significaciones tienen para ti? ¿Qué crees que están aportando? ¿Cómo construyen también nuestra mirada? Sí, están aportando otra idea de la exploración del continente americano, ¿no? O sea, realmente me hacen hablar de lo que quiero hablar, ¿no? De género, de pensamiento decolonial, ¿no? Me hace hablar de todo lo que quiero hablar. Es un statement, ¿no? O sea, tú te podías posicionar delante de esos cines y pensar, ¿no? Solamente en las películas que se proyectaron de una manera romántica y narrativa sobre las películas, pero ese no es mi statement, ¿no? El statement de posicionamiento crítico lo dan los datos. Y cuando cuando trabajas con términos como naturaleza, paisaje o ruina, ¿qué crees qué conceptos y qué ideas están aportando también al proyecto? Bueno, por una parte está la idea clásica del 19 de la ruina, que es la recuperación por parte de la naturaleza de la obra hecha por el hombre, pero por otro lado en el momento actual también nos sitúa en un pensamiento poshumanista, ¿no? O sea, estar también atento a las plantas y tratar al mismo nivel las plantas que las personas, ¿no? Afroamericanos. O sea, forma parte del paisaje de posicionar, ¿no? Todos estos
humanos e inhumanos al mismo nivel. Sí, con esa idea de que la naturaleza no es algo ajeno a nosotros, sino que Exacto. somos parte de la naturaleza. Y bueno, estamos todavía viendo, pero en breve va a aparecer una flor en la pantalla. ¿Dónde está esta flor? Bueno, esta flor está en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Esta sí me la sé, ¿eh? ¿Qué flor es? Magnolia. Vale. Es que esto es una broma porque cuando empezábamos a preparar la entrevista yo le pregunté ¿qué especie de planta hay en la primera foto? Y me dijo, no tengo ni idea, es una enredadera, no me hagas esa pregunta. Y entonces por eso dice, esta sí que la sé porque era fácil. Y porque además justo has estado trabajando todo el año en el 2022 Sí. en la adaptación, ¿no? de este proyecto en el Museo de la Ferrería. ¿Cómo te invitan? ¿Cómo llega esta invitación al museo? Bueno, yo hablo con Begoña y le gustaba mucho el proyecto de Estados Unidos y me dice, vale, el proyecto es fantástico, pero es muy americano, ¿no? O sea, es difícil pensar, ¿no?, de nuestra problemática desde ese proyecto. Y realmente fue una invitación. Dijo, ¿por qué no haces un site specific? Y bueno, pues, lo acepté. Y me resultó fascinante porque realmente me hizo cambiar ¿no?, la concepción de un proyecto a una metodología. Y realmente ahora mismo es una metodología que se puede aplicar prácticamente a cualquier contexto. Me gustaría que lo habláramos porque justo estamos cambiando totalmente. Es un espacio urbano que tiene un jardín, que ya no es una naturaleza que ha crecido desbocada, y es un entorno museístico. Que estas tres connotaciones, ¿qué hicieron o qué proceso de adaptación hubo que hacer para este contexto tan, como dices, para un site específico que te encargaba la directora del museo? Bueno, decidí seguir un poco la misma estructura, ¿no?, en el que estaba por una parte el mundo vegetal y por otra parte un estudio más o menos sociológico o una recopilación de datos atenta a la introducción de la alteridad. Y entonces en la parte de la derecha también seguían siendo las plantas, en este caso las del jardín, con lo cual no son plantas salvajes. La diferencia, por ejemplo, cuando recopilaba las plantas en Estados Unidos, todas eran autóctonas, o la mayoría. Y todas las plantas del Lázaro Galdiano son de China, Japón, ¿no? O sea, son plantas ornamentales que vienen de otro lugar del mundo, ¿no? Con lo cual ya también hay una noción, ¿no?, de naturaleza controlada, colonizada, ¿no?, también. Y a la hora de estudiar la colección, hice muchos intentos, también a través de la representación de la ruina, de la representación de otros puntos en común con mi proyecto anterior, pero al final me quedé con, bueno, quizás con el género. Me resultó lo más interesante, ¿no?, el estudio de cuántos pintores y pintoras había, la superficie que ocupaban, porque me llamó la atención que la mayoría de las pintoras estaban en el gabinete de miniaturas. No sé si lo habéis visto, pero el tamaño de las pinturas de las miniaturas es así, con lo cual pues no había nada más que... En superficie, la obra pintada por mujeres no superaba un 50 por 60 en todo el museo, a pesar de que hubiese dos pinturas de formato un poco mayor, pero el resto eran muy pequeñitas. Y luego también decidí hacer un estudio a nivel de representación, porque lo que salió, ¿no?, de quiénes eran los autores era más o menos esperado por la época de la colección. Pero quería saber también si estábamos realmente representadas y quién estaba representadas, y el estudio también fue sorprendente porque tampoco estábamos representadas, ¿no? O sea, que siempre se dice que somos más, que hemos sido en esa historia clásica de la pintura las representadas, ¿no?, las musas, pero tampoco era cierto, ¿no? Es lo que se representa el poder. No había ni pintoras ni artistas, ni Más mujeres en los cuadros. Más representadas, ni tantas como se pensaba. Hay más, desde luego, pero no tantas. Lo que se representa es el poder. O sea, realmente son estamentos sociales, ¿no?, lo que se representa. Entonces, como el poder pertenecía más a los hombres. Y la parte lumínica que también estábamos, que Humboldt también hablaba, ¿no?, de toda esta formación de la luz y que estaba tan ligado a la idea y la teoría del color de Goethe.
¿Qué pasó en el proyecto de Madrid? Bueno, en el proyecto de Geography of Green ya lo había introducido también, ¿no? Porque Humboldt se paseaba por Estados Unidos con un cianómetro midiendo los grados de azul o las partículas atmosféricas porque tenía una relación epistolar con Goethe. Se escribían cartas, como digo yo, hablando de sus cosas. Y sus cosas, uno era de pintura y otro era de ciencia, entonces él le contaba cómo él era el azul del cielo del otro mundo o si había bruma por las mañanas. Y entonces eso yo lo introduje porque me parecía muy interesante en sus tablas, y en el caso de la colección Lázaro Galdiano ya me pareció fundamental porque estaba en diálogo con una colección pictórica, entonces esos datos, que en realidad es metapintura, es hablar de pintura de otra manera, ¿no? Pues me parecía muy pertinente para la colección. Pero además es que se levantó un día con calima, ¿no? El 22 de marzo fue el día que tuvimos la calima en Madrid, y la atmósfera de Madrid estaba totalmente roja anaranjada como un cuadro de Turner, con lo cual era un día perfecto para hablar de todas estas componentes atmosféricos que le interesaban tanto a los pintores románticos, ¿no? El hecho que haya partículas atmosféricas en el aire hace que desaparezcan las longitudes de onda azules y se queden solo las rojas. Las rojas. Así teníamos la descripción del cielo de Madrid en aquel momento, las de las plantas del jardín, las de las pinturas que estaban pintadas por mujeres en la colección. ¿Y cómo actualizaste en Madrid los datos? Igual porque me imagino, ¿no?, que si estamos en la metodología habría una actualización. Bueno, en este caso sí que tuve que investigar más con la colección, ¿no? Con la conservadora y demás. No había tantos datos abiertos, eran más bien sus bases de datos. El GPS, por supuesto, también está extraído de Internet, los datos sobre la calima, el tiempo, todo eso también están extraídos de Internet. Luego, a la hora de actualizar también los datos de la colección, me pareció importante llevar el foco sobre las exposiciones temporales que había habido, ¿no? Porque esa realidad también va cambiando con las políticas culturales de las distintas instituciones, ¿no? Entonces también había que hacer justicia, ¿no? Como a través de las colecciones temporales, muchas veces de colecciones, esas cifras han ido cambiando, hasta que en el último año se ha invertido y es un 70% de mujeres. Como artistas representadas dentro de las exposiciones temporales. Temporales, sí. Porque también veíamos que eran colecciones que no eran colecciones mayoritariamente femeninas, pero que sí que en la selección para las exposiciones en el Lázaro Galdiano sí que se estaba poniendo el foco en la producción femenina. Exacto. Sí, no, eso estaba como... Y en relación a los habitantes del museo, ¿qué datos extrajiste? Bueno, había también un estudio de su procedencia, ¿no? Si eran españoles o opinión de otros. Los visitantes. Sí. De hecho, bueno, ahí tenía que coger las estadísticas que obliga el ayuntamiento, eso, ¿no? O sea, que de dónde vienes, que ahí entendí por qué te preguntan siempre de dónde vienes, ¿no? Sí. Esa estadística. Pues eran hombres, mujeres, la edad y la procedencia. Y luego también todo el equipo del museo, desde las limpiadoras hasta la dirección, la conservadora. De hecho, es un retrato fantástico o sea, es un retrato de cuando tú llegas ahí, ¿qué hay? ¿No? Está lo que estás viendo, la colección que estás viendo, las plantas, pero también están las personas que están trabajando ahí. Y de hecho la imagen, la fotografía que tomé, es la visión que tiene la conservadora desde su despacho. No es ni siquiera mi visión. O sea, realmente es un retrato, ¿no?, de lo que estaba viendo ella. Esa persona que todos los días se enfrenta al jardín, que se enfrenta, ¿no?, a trabajar con el resto del equipo y con las virtudes y los defectos de esa colección. ¿Y qué supuso? Porque normalmente estamos acostumbrados en el mundo de arte contemporáneo en exponer en entornos de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, de repente, ver tu trabajo en un museo como el Lázaro Galdiano y este diálogo con la colección para la construcción propia del Design Specific, pero también las obras están colgadas dentro del museo, rodeadas, o sea, en una sala anex al lado, dentro de la propia casona y en la galería central superior. ¿Cómo ha sido el...? A mí me encanta, porque como además tengo como una herencia muy pictórica, que aunque mi obra se basa mucho en la fotografía, en la investigación, en la instalación, pero vengo como de un background pictórico. De hecho, mi obra tiene mucho de pintora de historia. O sea, ese formato
que tengo de grandes dimensiones, en el que pasan muchas cosas, es una herencia al final de una gran pintura del Prado. Es un gran formato en el que se te está contando una historia, pasan muchas cosas en un único, ¿no? En un único paño, en un único formato. Con lo cual, realmente me gusta mucho porque está muy en contacto con la pintura. Entonces, pasar a tu obra pasando por unos Goyas o un Bosco y tal, a mí me gusta, ¿no? Tiene un diálogo interesante ya a nivel pictórico, formal, pero el Site Specific también añade una reflexión que no me había hecho antes, ¿no? O sea, añade un montón de reflexiones que ha sido la primera vez quizás que las he pensado, ¿no? Con esta invitación al Site Specific, ¿no? Más allá de... Volvemos a lo mismo, no es suficiente estudiar la colección, sino no solamente es importante generar conocimiento, sino tener en cuenta el punto de vista desde el que se ha generado el conocimiento. Entonces, como estás contando eso ya para cerrar, estás creando una metodología. ¿Cómo piensas que se va a aplicar la metodología a otros territorios o a otros contextos? Bueno, para empezar la estoy aplicando ya en otra serie de fotografías que también tenía en Estados Unidos, ¿no? Que es de campos de petróleos y demás, con el tema energético y medioambiental, que ya era un archivo que tenía, de todas maneras. Y realmente se puede aplicar a cualquier contexto, porque es recopilación de... Bueno, de hecho ahora tengo dos, es que no sé lo que voy a hacer, tengo dos invitaciones, tengo la beca Campo Cerrado y también el proyecto de Juana Joacil. Son dos proyectos expositivos de exploración del territorio, lo cual es curioso porque un proyecto de exploración del territorio lleva a otros proyectos de exploración en el territorio. Entonces ahora tengo dos proyectos de exploración en el territorio y a lo mejor aplico también la metodología, o no, a lo mejor otra cosa todavía no lo sé. Pero puede ser que sí. Pero ya se ha convertido como algo que puede ser una herramienta de trabajo Sí. y de aproximación, ¿no? Justo de metodología de investigación. ¿Qué tipos de conocimientos crees o cuáles buscas tú? O sea, los que se generen también va a depender de nosotras cuando nos aproximemos, pero ¿qué tipo de conocimientos buscas tú? Porque es una aproximación que es tanto estética, científica y subjetiva de la realidad. Sí, a mí lo que me interesa siempre es incorporar el lugar de enunciación a la hora de generar conocimiento, porque solo visibilizando que el conocimiento no es objetivo, ¿no? O sea, que todos hablamos desde donde hablamos, se puede tener en cuenta o llegar a pensar que ha habido sujetos que se han dejado al margen, sí. ¿No? De la transmisión de ese conocimiento. Y eso es fundamental. No solamente por hablar de cada... O sea, el reivindicar el lugar de enunciación no solamente es por reivindicar tu propia subjetividad, sino porque el reconocimiento de esa subjetividad reconoce que hay otros, ¿no? Y eso es muy importante. Es lo que intento siempre en casi todos mis proyectos. Qué bien. ¿Hasta cuándo está la expo en el Lázaro Galdiano? 9 de abril. 9 de abril, o sea, Estáis quedan todos pocos invitados. días. Sí. Pues Linares, pues muchísimas gracias por explicarnos también todos los detalles y todas las estrategias que han ido, los movimientos que ha sido en todo el proceso de creación de este proyecto que ya veo que va para largo. Así que seguro que volveremos a encontrarnos con más de On the Geography of Green, la geografía del verde. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias a todos por escucharme. Chao, chao. Bueno, ahora nos va a acompañar Clara Montoya, que Clara también... Hola, Clara. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Gracias por venir también. Bueno, gracias por la invitación. Sí. Os voy a dar los datos de Clara para que la podáis situar un poquito, las que no conozcáis. Clara también, como os decía, es madrileña, y aunque empezó su formación en Madrid, la terminó y la considera fundamental la que continuó en Londres, porque estudiaste en el Royal College y luego también terminaste con un bachelor en el Chelsea College of Art y además has continuado por Francia, estuviste en la Cité des Arts, en The Cooper Union en Nueva York, con lo cual has tenido una formación internacional más que un... Bueno, yo hice Bellas Artes 2 veces, no sé si te lo comenté. Hice en la Complutense y acabé con 22 años y me fui a aprender inglés y a buscarme un trabajo a Londres y allí me di cuenta que mi formación en la Complutense era muy, muy parcial y entonces volví a empezar.
Bien, o sea que dos veces, Dos dos veces. veces licenciada. Y bueno, y esto lo que pasa es que te ha hecho estar también como muy vinculada y a exponer desde el 2005 en espacios muy diferentes, ¿no? O sea, veo aquí la lista y desde Sudáfrica, Bélgica, Berlín, en Leipzig, y luego, bueno, yo destacaría como dos proyectos que fueron el de la Beca Botín en Santander, el Itinerarios, y luego también en la Real Academia de España, que estuviste en el 2015 o 2016. Yo ahí, además, yo pasé después por ahí y soy parte del trabajo, yo y todos los becarios que hemos estado después, de tu trabajo, porque colocó una luz en lo alto de la torre, que la Academia de España en Roma está situada en la colina del Gianicolo, encima del Trastevere, y tiene una torre que se ve prácticamente desde todo Roma, y ahora mismo sigue luciendo una luz intermitente que en código Morse va retransmitiendo los nombres de todos los becarios que han pasado por ahí. Así que ahí Sí, se ha quedado y ahí sigue. sí, la vamos Se va actualizando. actualizando, Sí, ¿no? Año a año. sí. El primer becario que estuvo en la Real Academia de España en Roma estuvo justo en el momento que se inventó el morse lumínico. Y es un no mensaje sabía. que canta la Academia todas las noches, pero se lo cuenta a Villa Medici, que está del otro lado de la cuenca de Roma. En alto también está Villa Medici. Sí, Villa Es Medici, la que es primera academia que hicieron la allí. academia francesa. En teoría siempre hay en Roma una competencia entre España y Francia histórica en el siglo. En realidad está Pero como de luego contando, no. como en plan abuela, mis nietos, mis Sí. nietos. Estamos esperando a que respondan los de Villa Medici, pero Ya. nunca lo hacen. Bueno, además de estos proyectos, así entre las últimas cosas que has hecho estaba una exposición en la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago, en el Sí, 2019. Una exposición, o participaste en un proyecto de la Fundación Antonino Icinia en Cerezales del Condado, que es una de las sí. fundaciones más activas también en esta exploración del territorio que parece que hoy estamos trabajando. Y en Madrid, no sé si algunos pudisteis ver, en el 2018 hizo una individual en Tabacalera que se llamaba Próxima Centauri B. Sí, Y luego, del proyecto que vamos a hablar, he estado expuesto en paralelo en el 2021 en el Centro Cultural de Alcarma de Valencia y en la Galería F2, aquí de Madrid. Entonces, no sé si de repente habéis tenido la oportunidad de poder ver alguna de estas exposiciones. Estas exposiciones que ahora van a aparecer y justo estamos viendo lo que parece agua corriendo. ¿Cuál es el agua de esta imagen? Como siempre vamos ahí al detalle en el zoom in. bueno, en realidad no es, o sea, esto no es una Sí, pipa, ¿no? sí. No es agua, es la idea del agua. Toda la exposición que desarrollaba en el Centro Cultural del Carmen hablaba del primer río que consiguieron que se considerara como persona legalmente los maoríes en Nueva Zelanda, como una estrategia de protección de la integridad del río, pero también al mismo tiempo una estrategia de protección a ellos mismos, ¿no? Después de, bueno, luego lo hablaremos, pero de una situación desesperada. Entonces, por avatares del destino, llegué a visitar ese río, porque mi hermano en ese momento vivía en Nueva Zelanda y recorrimos ese río y me vinieron muchísimas preguntas. Sobre todo, una de ellas era dónde se acaba el río, porque para mí todos los ríos son el mismo río, ¿no? Todo el agua es una única, un único fluir alrededor del mundo y al mismo tiempo también el poder de la palabra, ¿no? O sea, como la tela de conceptos y de frases que ponemos sobre la realidad, ¿no? O sea, que a un río le llamemos persona o no, en lo único que le influye es en cómo lo tratamos nosotros, ¿no? Pero es como cuando alguien escala el Everest, que el Everest no le da igual. Entonces, me pareció muy importante hacer una exposición o una obra que tuviera como esa separación tan rígida, que al mismo tiempo consideraba obra el librito este que está aquí, es parte de la obra, y luego que hubiera como una instalación lumínica matérica, o sea, muy fuerte y muy muda, ¿no? Que solo hablara de sensorialidad o de interpretación. Bueno, hasta llegar a este río y hasta llegar a esta idea de los conceptos y las ideas, del silencio y de la palabra,
y hasta llegar a Nueva Zelanda para visitar a tu hermano y encontrarte. ¿Qué otras aguas estuviste viendo antes? Porque hubo otro encuentro antes que también empezó a definir sobre cuando estabas en Roma, de hecho, ¿no? y visitando los museos vaticanos. Bueno, en realidad en Roma una de las piezas que hice finales eran unas mesas que deshacían mármol y hacían metal, ¿no? Eran reacciones químicas, ¿no? Eran 3 simetrías y eso lo vio el jefe de restauración de mármoles y piedras calcáreas del Museo Vaticano y le gustó mucho porque estaba haciendo lo que él se pasaba la vida evitando, ¿no? Que era deshacer mármol, ¿no? Y disfrutar con ello. Entonces me dejó su tarjeta y por avatares del destino y por muy insistente que fui, que me ayudaron Ángeles Albert para que lo consiguiera hacer, conseguí hacer una serie de entrevistas a los restauradores de varios laboratorios del Museo Vaticano. Que la primera parte que influye ahí es como que cuando yo fui a hablar con ellos, yo siempre me preguntaba qué tenía que ofrecerles a ellos. Y después de 50 entrevistas me di cuenta que en realidad el poder de la mirada de uno, o sea, una mirada cariñosa a alguien tiene muchísima fuerza, ¿no? De consideración. Y hasta ese momento no me había dado cuenta. En esos laboratorios, o sea, era el de las piedras, el de los metales, y había uno de antropología que lo tenían cerrado porque no saben qué hacer con él, porque es un poco problemático. Porque en ese museo hay muchas cosas que han donado otras gentes, hay otros dioses que han donado, los del Tíbet y cosas así, pero también hay cosas que han roto y han robado y acaparado, ¿no? Entonces, una de las primeras misiones que tuvo, o sea, uno de los primeros trabajos que tuvieron los misioneros fue ir a Polinesia y la labor que tenían era destruir y sustituir. Entonces, pues fueron a destruir y sustituir. Entonces recogieron unas piezas y tenían un ejemplar del único dios Tú que queda en el mundo, que es un dios Tú pacífico, que es un dios Tú polinesio, que es el dios que autoriza al ser humano a usar todos los recursos de la naturaleza. Lo tenían mutilado, le habían roto los brazos, o sea, tenía el número de catalogación pintado, era de madera tallada, como muy relajado, y tenía 4 patas. Era muy misterioso porque no sabías muy bien qué hacía. Y la persona que me lo estaba enseñando me lo contó un poco casi como un secreto, ¿no? Me contó que cuando devolvieron esas piezas para hacer una exposición con todas las piezas rotas a los polinesios, para que hicieran una exposición histórica, los polinesios querían venerar a su dios Tú, porque ese dios seguía siendo un dios para ellos. Y los del Vaticano no les dejaron venerarlo, no les dejaron poner un collar de flores alrededor del cuello, porque consideraban que eso les pertenecía a ellos y que era arte. Entonces ese dios estaba en una vitrina, que por eso también hago muchos trabajos con cosas en vitrinas. Estaba en una vitrina y los polinesios lo único que pudieron hacer es poner las flores encima de la vitrina, ¿no? Eso me hizo pensar muchísimo sobre la idea de poseer lo que el otro desea o lo que el otro quiere, ¿no? A lo que le importa al otro, ¿no? Y cómo poseer y quitar y destruir eso es una manera también de sumisión y de apropiación. Entonces esto me llamó mucho cuando empecemos a hablar del río, de este río importante para los maorís. Era como, no solamente estás apropiándote de algo que no es tuyo del todo, sino que además también estás destruyendo algo que les es querido, ¿no? Justo eso se relaciona muchísimo con una idea de una aproximación al territorio que estábamos hablando ahí, más extractivista, más colonialista, y sin embargo tu aproximación iría más desde unos preceptos más de una perspectiva histórica de colonial, ¿no? De cómo entender estos procesos y poder trabajar desde ellos, incluyendo estas otras visiones, ¿no? Sí, o sea, lo que me fascinaba también en este proyecto era que la invasión, a ver, los maorís ellos mismos son invasores, o sea, no hay que poner, o sea, esto siempre hay un primero y un segundo. Los maorís, como había otros polinesios, y ellos vinieron y también impusieron su dios Tú, que es un dios guerrero. Los dos dioses Tús tienen una tilde horizontal. Y este dios maorí, Tú, es un dios guerrero, un dios completamente diferente y opuesto. Desde que llegaron los anglosajones,
pasaron 150 años de acuerdos y de rupturas de los acuerdos por parte de los ingleses, de acuerdos de protección del territorio, de acuerdos de respeto. O sea, ha sido como una cadena de años y años y años donde se hacían promesas y se iban rompiendo. Porque una de las cosas que tenían los maoríes es que ellos no tenían palabra escrita y ellos daban muchísimo, o sea, daban peso a la palabra y los ingleses daban peso al texto escrito. Entonces, no había Comunicación. bueno, no había un lugar común de respeto o no había ganas de entenderlo, ¿no? O sea, porque también las intenciones son las que son. Entonces, a lo largo de 150 años, pues los maoríes fueron engullidos por los anglosajones, han cambiado el paisaje, Nueva Zelanda es otro lugar. Y a lo largo de esos años han conseguido o han debido aprender el lenguaje, no solamente inglés, pero además jurídico. Y entonces, dentro de esa fagocitación, ¿no? De ese engullirles, pues se han convertido en anglosajones también, pero sin embargo siguen queriendo a las cosas que seguían queriendo antes. O sea, no se han olvidado de sus ancestros, porque ellos consideran al río como un ancestro, lo consideran familia. Entonces, pues eso, después de muchísimo tiempo han conseguido este acuerdo, han conseguido un proyecto de ley que considerará al río Whanganui como persona con derechos y deberes, y para ejecutar esa personificación del río dentro de la sociedad, pues le cambiaron el nombre también. Ahora se llama Te Agua Tupua, que también tiene una cara humana que se llama Te Pou Tupua. O sea, es como todo es complejo. Pero, sin embargo, también tengo que decir que este acuerdo, esta ley, no es vinculante para nada. O sea, es un proyecto que es como una narración, pero, sin embargo, es muy importante, porque es la personificación de este río como una persona ha hecho que otros muchos ríos sean personas y que otras muchas cosas se estén como cambiando, ¿no? Como cómo miras tu entorno o cómo te miras a ti mismo se puede cambiar. Te voy a preguntar exactamente cómo formalizaste en el Centro Cultural del Carme este proyecto para poder seguir hablando de esta idea de esos territorios, estas relaciones con el territorio y estas relaciones en cómo nombramos las cosas. Entonces, ¿cómo se formalizó así punto por punto? ¿Había una instalación? Vale, a ver, estaba desarrollado en la sala dormitorio, y que la sala dormitorio era donde dormían los monjes. O sea que ya la sala en sí tiene mucho peso. Son 40 metros por 20, ya no lo recuerdo, pero una sala gigantesca. Y bueno, aquí ahí están apareciendo trocitos. Sí. Básicamente también hago un juego con mi propia obra. Estos son 6 máquinas de luz, que son 12, no sé si 12 o 14 tubos LEDs en círculo, con 4 capas que van cambiando muy lentamente de sentido y hacen referencia directa a una pieza anterior que se llamaba Diario, que era una sola luz. Entonces, en esta la modifiqué y generé como una multiplicidad de momentos, ¿no? Hablando de la idea del río, que es como una longitud y muchos lugares, hablando de la multiplicidad de voces, hablando de un ser tú que es muchas cosas, porque el río el río persona no solamente es el río, sino es el río, la cuenca, los animales que la pueblan, las plantas y los seres humanos que habitan en ella. O sea, es un multiser. ¿Vale? Entonces, me apetecía jugar con esa idea del diario y del autorretrato en autorreferencial, y hacer con máquinas que estaban construidas completamente a mano, jugar con la variación del gesto y hacer una ilusión de agua. Una cosa muy, muy, muy lenta. En teoría tenemos como también un vídeo. Sí, lo hemos visto al principio. Sí, estaba el vídeo puesto. Pues una variación muy lenta de luz que llega a un momento que genera la ilusión de la luz sobre una superficie de un lago o algo así. También es una pieza muy lenta y muy dura. Es muy cinemática, ¿no? Sí. Pero por suerte a los vigilantes del museo les encantaba y hacían mucho para que la gente se quedara. Era como ir a 80 o 100 kilómetros por hora y de repente pararte en seco. Y tenías que aprender a mirar. Claro, te cambia la velocidad de percepción, básicamente, Sí, ¿no? sí. Entonces... Sí, era un lugar, pues era estaba todo a oscuras menos ese punto de luz,
y luego tenías el texto, o sea, tenías los textos, Dos textos. el libro y la ley traducida y todo esto. O sea, estaba el texto de ley traducido al castellano y al valenciano, y el libro estaba traducido al inglés, al castellano, al valenciano, y parte del, o sea, el texto introductorio conseguí que la embajada me lo tradujera al maorí, porque me parecía muy importante también que estudiara en maorí. Estabas hablando justo de esta parte tecnológica que ya has explicado, ¿no? De las 6 máquinas con las luces, de ese ajuste manual para poder producir esta frecuencia lumínica que remita al agua. Y el segundo punto sería la ley, que ahora mismo estamos viendo aquí la ley en maorí. Y el libro. ¿Qué colaboraciones entablaste para el libro? Porque hay muchas voces en este libro. Bueno, cuando estaba, o sea, también este proyecto está hecho en pandemia, básicamente, o sea, en pandemia. En marzo, abril, mayo se concreta la fecha de exposición y se concreta para junio o incluso con menos tiempo. Entonces, en un momento dado me doy cuenta que o sea, normalmente yo hago instalaciones que no tienen tanto texto, ni colaboraciones, ni nada, y me doy cuenta que hablando sobre la pelea de un colectivo, no la pelea de un colectivo, sino también me importaba la idea de negociación. O sea, me importaba no solamente una reivindicación, pero me importaba también cómo los otros llegaban a aceptar esa propuesta, ¿no? Sí, la negociación y el diálogo. Y entonces empecé a pensar, igual que la pregunta de dónde se acaba el río, me desorientaba, empecé a pensar que cuál era mi río y cuáles eran mis ancestros y cuál era mi familia. Y me daba cuenta que yo ya, o la sensación que tengo, a lo mejor otras gentes las tienen más nítida, yo tengo la sensación de que ya nosotros, los aborígenes de aquí ya se nos han olvidado de cuál es nuestro río, ¿no? Estamos recuperando el Manzanares y no sé Sí, pero un río que sentamos como familia, al que sentamos, ¿sabes? Sí. No, ya más allá de eso. Entonces empecé a preguntar a la gente de alrededor pues, sobre la idea de persona, o sea, sobre qué es ser persona, qué es ser propiedad privada, o sea, qué es el derecho a no pertenecer, o los cambios de nombre, o un montón de cosas filosóficas que me venían a la cabeza. Y muchas gentes que participan en el libro, o sea, en realidad contacté no sé si hay 10, pues los 10, contacté a 10 y contacté a una 11ª persona que no pudo porque también es muy importante y no me había dado cuenta. Es un señor que se llama Fred Moten, que escribe sobre el trauma de los norteafricanos, ¿no? Sí. Y me parecía muy importante hablar del trauma generacional, porque yo, o sea, me refiero, creo que nosotros con la guerra civil tenemos un trauma sin resolver, y sin embargo, hablar de la guerra civil me parecía también otra cosa muy compleja, pero me parecía interesante que alguien me hablara de su propio trauma generacional, ¿no? Que podía también aprender de ello. ¿Y él fue el único que no pudo participar? Sí, porque no le daba tiempo, Vale. pero le parecía muy bonito. ¿Y qué otras Me respondió, o sea que ya... Ya es alucinante cuando de repente tienes Sí. como estas personas que quieres colaborar y que tú sabes que tienen una resonancia y una presencia y una importancia teórica y te contestan. Te quedas Sí, como, y "Mira luego te das cuenta de quién son realmente. Sí, Es como, ahí va, me he pasado. No, pero lo normal es cuando dices, no te... O sea, simplemente te aproximas, te contestan y te dicen, lo siento, no puedo, Sí, pero sí. me gusta tu proyecto, que creo que Sí. también es muy importante el entender cómo se van formando estas colaboraciones y estas negociaciones que hablabas. ¿Qué otras Sí. personas hay en el libro? No sé si nos quieres contar alguna. Sí. Mira, lo abro así porque si no se me olvidan, porque soy un desastre. Está Emma Brasó, Alexis Callado Estefanía, que son los 2 comisarios, Guillermo Espinosa, que conocí hace un montón de tiempo también, Sara García Fernández, también la conocí como comisaria. Está mi profesor de cante flamenco, que sin él nunca pudiera haber entendido esto, Rafael Jiménez Falo, que él me empezó a hacer, o sea, empecé a aprender cante por azar, porque yo quería cantar jazz, pero acabé en cante flamenco, y me di cuenta que a lo largo de los 3 años que nos estaba dando clase, en realidad nos estaba reivindicando la tristeza y la dureza de la vida del pueblo gitano dentro de la sociedad occidental, ¿no? De cómo les habíamos tratado, de cómo los generalizamos aún todavía, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando yo estaba pensando en los maorís dentro de este mundo anglosajón, siempre me acordaba
de las cosas que me enseñaba y de las cosas que aprendía de él, ¿no? Porque él nos cantaba, o sea, nos enseñaba simplemente enseñándonos canciones, nos hablaba de quién había inventado cada canción y básicamente cuando le llamo aquí para que hable, le pregunto sobre la genealogía cantada, ¿no? Como el ancestro, música, eso también es muy bonito. Luego Chus Martínez por toda la relación con los océanos, porque yo estaba también y sigo un poco muy interesada en esta idea del río que deja de ser río y que acaba en el mar y que el mar también es parte del circuito, ¿no? Manuela y Jaime, Manuela Petro Nicolau y Jaime González Cela, que son compañeros de Roma y son comisarios y he trabajado un montón. La fragua está hecha, o sea, la próxima Centauri B la hice con ellos, he trabajado mucho con ellos y me llevo muy bien con ellos. Montserrat Pis Marcos, que es la comisaria del proyecto, que escribió el primer texto, y Fernando Skornik, que murió ya, pero que era un economista que tiene la idea de que el territorio no debería ser propiedad privada y me interesaba hablar mucho con él con respecto a eso, ¿no? Con la idea de ser persona, en realidad también lo que te da derecho es el derecho a no pertenecer a nadie, ¿no? El derecho a ser tu propio dueño. Pero, sin embargo, él no veía posible, ¿no?, esta transformación de... No, fue una conversación muy graciosa. O sea, hay como, está todo traducido a texto, pero en la página web, o sea, hay una página web con 4 de las 4 personas que les costaba más escribir o que no tenían tiempo, que no querían, que es Cristina Morales, mi profe de cante, Falo, el economista y Chus Martínez. Sí, sí. Y con Cristina Morales, que hablasteis más del concepto de persona, ¿no? Que es, bueno, justo, no sé si Cristina Morales la conocéis, es una escritora que en aquel momento también acaba de sacar Lectura Fácil, que ha sido un libro Sí, por eso muy la significativo llamé. y que en él, de una forma muy irónica y yo creo que narrada fantásticamente, analiza quién tiene derecho a ser persona y qué categoría de persona eres, ¿no? Hablando de las Sí, divergencias y las sí. las divergencias cognitivas, ¿no? Las diferencias cognitivas. ¿Cómo fue el diálogo con Cristina? Pues interesante, hablamos de ello, básicamente. Hablamos de qué es ser persona dentro de la sociedad y de dónde viene, y bueno, y su visión del tema, básicamente. Y eso, tuve la suerte de que en ese momento ya estaba también becada, o sea, estaba residente en la RAER, en la Real Academia de España en Roma, y me fue muy fácil contactarla. Y además contactarla con un poco de caché, ¿no? Que Sí. no era como, no sé, una mindundi. Y, y nada, eso, la llamé por lo de Lectura Fácil, porque me había leído el libro y me había parecido una manera muy bonita y muy bien hecha de hablar de lo que es la marginalidad, ¿no? Y que te traten como un subser y que no hay derecho, Sí, sí. ¿no? Entonces, sí. Entonces, al convocar todas estas diferentes voces y pensando en lo que estabas hablando, está la ley, está el libro en un lado y está en el otro lado la instalación que es lumínica y que es silenciosa. ¿Cómo piensas el lenguaje en este trabajo? ¿Cómo definirías qué es esta aproximación que al final el lenguaje, sea por su ausencia o por su presencia, va marcando? A ver, en realidad, sobre todo, lo que pienso, lo que te comentaba antes, ¿no? Que pienso en estas cosas como cuentos, como narraciones, ¿no? O sea, incluso viniendo desde el punto de vista de la ciencia, me parece siempre muy bonito y muy interesante cuando descubren algo y lo explican de una manera y luego los años se dan cuenta de que no y lo explican de otra, ¿no? Y sin embargo estás hablando del mismo objeto y te lo cuentan de una manera y luego, por ejemplo, el título de la expuesta de la fragua, Sí. Próxima Centauri B, habla un poco de eso. Es, en un momento dado, en un tiempo muy corto, se creyó que Próxima Centauri B era como una especie de planeta Tierra muy agradable, pero duró 2 años. Se dieron cuenta que aquello estaba en llamas y que era imposible, ¿no? Pero el mito, durante un corto tiempo, en un espacio de tiempo, era como el sitio donde ir si nos cargábamos ¿no? Como un plan B. Y entonces todas estas cosas de cómo se explican las cosas, cómo se destruyen, cómo se tejen relatos y todo eso me parece muy interesante y muy bonito, porque al mismo tiempo me parece que nos pesan los relatos y me parece que una de las cosas más fáciles que podemos hacer es cambiar el cuento, ¿no? O sea, de una manera muy sencilla y muy inocente dicha, ¿no? Que nuestra relación con la naturaleza ahora mismo, nuestra separación de la naturaleza, nuestra visión del otro como algo matérico que puedes romper y ¿no? Puedes usar trocitos de esa cosa, simplemente pensándolo de otra manera, podemos cambiar mucho de nuestra relación con el mundo.
por eso. O sea, en realidad el lenguaje o el cuento o las narraciones o la historia me pesan, pero al mismo tiempo me doy cuenta que son intercambiables. Igual que los monjes del dormitorio tenían ahí una serie de leyes y reglas súper duras que ya no se usan, y eso es un centro de arte. O sea, ahora son otras. O sea, sobre ese mismo lugar hay otro tipo de leyes y otro tipo de acuerdos. Pues eso. Y luego al mismo tiempo, pues igual, cada lenguaje, o sea, igual que aquí están los cuatro idiomas representados, o sea, aunque el maorí no esté todo traducido, intentamos tener páginas en blanco, pero al final no se pudo, con 3 tipos gráficos que serán los diseñadores, pero como no se pudo tener páginas en blanco, la numeración salta para que el maorí tenga el mismo peso en el libro que el resto de los idiomas, ¿no? Y luego también la belleza de la divergencia de los idiomas. O sea, me parece también muy importante hablar varios idiomas o por lo menos intentar aprender otro idioma, porque en otro idioma aprendes que lo que es una cosa con un nombre en el tuyo, en el otro tiene otro nombre, o que los conceptos no encajan del todo. O sea, que lo que aquí es un círculo cerrado y es una idea, en otro idioma viene aquí o está fragmentada o no existe o eso. Bueno, O sea que al final, claro, tanto el lenguaje como la traducción, ¿no?, se convertirían como una tecnología de aproximación también al territorio, pero también a una noción de identidad y de otredad. O sea, de hecho... Sí. A ver, cuando yo hablo de tú, hago el juego de simplemente girar el acento para hablar de lo que eres tú. También hablo de narraciones, o sea, en realidad nunca, o sea, para mí el territorio es el universo. Cuando hablo de territorio me suena como a propiedad privada o a algo que pertenece, y yo estoy intentando hablar de cosas que no deberían pertenecer, ¿no? Como intentar entender que a lo mejor no tenemos que hacer que evolucione el dinero y la estructura económica hacia todas las partes de nuestra sociedad, sino a lo mejor hay que encogerlo un poco más y hacer que haya muchas más cosas que no estén sometidas a la estructura económica, porque la estructura económica y esa necesidad de hacer un intercambio económico todo el rato, ¿no? Como yo te tengo que vender para que tú me pagues, para que yo pague, para que nosotros no sé cuántos, no sé qué, eso genera mucha destrucción, ¿no? Sí. En realidad es que me preguntas una cosa que yo la pienso como muy diferente. ¿Cómo la Pero, piensas? Pues yo o sea, en realidad lo que he aprendido con esto es eso, es como que el respeto al otro te llena a ti también. O sea, como el tiempo y la pausa y mirar y aprender lo que existe enfrente de ti, tanto si es una persona como varias o es una cosa, o eso te nutre. Y ese espacio, por eso también el libro es tan blanquito, porque en realidad es como dar espacio a que eso exista. Y al dar ese espacio para que eso exista, me resulta extremadamente rico a nivel personal. Bueno, no sé si estoy respondiendo. Sí, no, perfectamente. Es que no O sea, estoy me contando parecía, exactamente qué sí, significa. muy bonito. O sea, como generosidad en la mirada, eso es riqueza para el que mira. Entonces, en el texto de Montserrat, justo la comisaria, venía con una pregunta que tú te hacías a ti misma y era narrada. Entonces, al final, y así ya cerramos, ¿quién es tú? ¿O quién sería tú? ¿O quiénes pueden ser tú? ¿Quiénes pueden ser tú? Pues lo que nosotros queramos, en realidad. A raíz de muchas cosas. O sea, me impresionaba mucho que tú fuera una multiplicidad de seres. O sea, nosotros entendemos siempre la idea de persona, también lo comentaba con Cristina Morales, o sea, esta idea de que la persona es la unidad indivisible. Pero este proyecto del río lo que hace es que tú sea un colectivo, ¿no? Y eso me parecía muy bonito. Luego, a raíz de esta exposición también, lo que ocurrió es que mucha gente me habló del mar menor persona. Y bueno, acabé como... Yo quería seguir trabajando y hacer conferencias y movidas y tal, pero me di cuenta que era demasiado para los de mi equipo, que ya estaban cansadísimos y que querían que les dejara en paz. Y entonces pensé, bueno, pues si no puedo
si no puedo pedir más cosas, pues lo que puedo hacer es dar. Entonces hablé con el Centro del Carmen para recoger firmas para que el Mar Menor fuera persona. Y de hecho mañana tengo una charla en el K2M con Teresa, que es la persona, una de las, vamos, la cabeza, la abogada catedrática que consiguió que el Mar Menor fuera persona. O sea que yo lo que he aprendido de esto es que la realidad la podemos cambiar cambiándonos la narración y la narración es tan fácil de cambiar que es muy bonito. Y entonces es encontrar personas que se atrevan a cambiarla. Simplemente que ser consciente de que se puede cambiar. No sé, eso. No, fantástico. Y muchísimas gracias por contarnos tanto y también de este proyecto y de Bueno, tu forma de gracias a ti. aproximarse, ¿no? De todas estas ideas que se van cruzando y van hablando y se van hablando entre ellas y van como reverberando y creando diferentes niveles para justo para poder crear nuevos relatos. Muchas Así que gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Y bueno, vamos a continuar con Elsa Aparicio, que justo acaba de contar algo, acaba de decir algo clara que me hace vincularme mucho a ti, porque esta idea de que se puede cambiar el relato me remite al primer proyecto que hice yo en Madrid, que se llamaba La historia la escriben los vencedores, y donde justo contaba cómo los artistas iban analizando cómo se iba construyendo la historia en una planta, y el espacio tenía una planta de abajo donde era, pues si se puede construir la historia, también nos la podemos inventar. Este espacio era el espacio de arte OTR, que en aquel momento lo dirigía Marlon Sambuja, y ahora mismo lo dirige Elsa Aparicio, que además de artista tiene esta función. ¿Te llamarías comisaria? O No, por Dios. no? Vale, no. Lo siento. Vale, pero que estás coordinando el espacio TR, que para mí es un espacio muy, muy querido y que, de hecho, por esta relación con el espacio, con Marlon, te conocí a ti en un primer momento. Os voy a hacer la breve introducción de Elsa, que también es madrileña. Es una generación posterior, del 85. Se define como dibujante y diseñadora editorial y trabaja, bueno, aquí en Madrid trabaja con el equipo de la Galería Uno Mira Madrid. Su formación es interdisciplinaria, dice que está fuera de la academia y que ha hecho millones de cosas, grabado, ilustración, historia del arte, diseño, tanto físico como digital, pero que sobre todo lo que estaba valorando eran las enseñanzas y aprendizajes que ha tenido en la convivencia con otros artistas, ¿no? Ha estado con William de Córdoba en la American Academy de Berlín, donde decía que había aprendido el contexto. Me decía, eso sí, en las notas que hemos intercambiado. Con el impresor cubano Rodolfo Llopis, La precariedad y los recursos. El tiempo con la violinista Luz Prado. El espacio con Marlon da Sambuja. El dibujo con Jesús Zurita. Y actualmente el futuro del pasado con Mira Bernabeu y con los artistas que estás trabajando ahora en OTR, porque ahora el programa en OTR ha cambiado y en vez de invitarnos a comisarios y comisarios de fuera a dialogar con la colección, estáis invitando a artistas a generar proyectos que no habían tenido posibilidad de exponerse y que sin embargo llevaban como un largo recorrido, como han sido Florencia Rojas, Valeria Maculán, que está actualmente todavía, o, ¿Sí? ¿vale? Que no hay las cifras, y con Luce, ¿no? También. Bueno, tu trabajo está entre el arte y la literatura siempre, ¿no? Siempre hablas de formas de escribir y formas de leer y son proyectos que también son muy dilatados en el tiempo y donde involucras a muchísimas personas, donde recorres muchísimos kilómetros También. y donde se generan unos archivos enormes. Y sobre esto, todas estas nociones me gustaría que nos las contaras a través del proyecto que justo acabas de mostrar en tu primera muestra individual en el espacio de Tasman Projects y que se llama NINES, que ahora nos explicarás qué son esas siglas, y que luego yo creo que se amplía, ¿no? En la exposición que vas a tener después en Beyond Records, que estará en la galería. ¿Cuándo expones en la galería? A final de año. A final de este año, pues Sí, ahí sobrevivo. estaremos sabiendo. Vamos a empezar. ¿Qué materiales hay aquí en este detalle que podemos ver de una vez? Bueno, buenas tardes. Sí, lo hola, primero. perdona, sí, no te he dejado. Ya me he emocionado con la presentación. Un pequeño apunte sobre mí, no me conocéis casi ninguno. Yo cuando me pongo nerviosa o me da frío,
me tiembla mucho la voz y parece que voy a llorar. No voy a llorar. Si fuera así, no pasa nada, no os asustéis, ¿vale? Y también me pierdo mucho al hablar. Si me pierdo, bájame, ¿vale? Para eso estoy aquí, para acompañarte. Materiales. Lo que hay en la pantalla es un dibujo. Está hecho a base de evaporar agua de mar y tintas sobre plástico. Sí, eso es. ¿Por qué llegas a estos materiales? Pues en general no lo sé nunca. La verdad, como este proyecto concreto, o todos en general, suceden mientras buscaba otra cosa, y este no es la excepción. Este proyecto empieza en el verano del 2020 porque me invitan al Delta del Ebro a hacer un proyecto, Beyond Records, es otro proyecto que algunos sabéis, que es muy largo, donde yo voy muestreando toda España a través del agua y cosas así. Y allí era como súper importante para pensar que era ese lugar, estos materiales que estaban allí. Había todos los campos de arroz, con el agua era súper importante, toda la relación del delta, qué es lo que pasa allí, la población, los mosquitos, bla, bla, bla. Y luego ese plástico estaba en los arrozales a lo bestia, como banderas piratas o algo así. Y yo no sabía qué era. Es para eso, y unos cañones bestiales, es para espantar a los flamencos, porque se comen el arroz. Entonces yo quería como trabajar con ese material que estaba allí, pero iba muy poco tiempo y iba a hacer otra cosa. Pero me llevé esos materiales, me llevé 100 litros de agua y me llevé plásticos. Hice con ellos lo que yo pensaba que quería que hacer, y era hacer unas prácticas y evaporarlos y ver qué pasaba en el jardín de la casa de mis padres, que es donde ocurre este proyecto. Porque ¿dónde desarrollas normalmente, en qué espacios produces tus proyectos? Cuando dices, como de repente estás en el Delta del Ebro, te llevas 100 litros de agua, en el jardín de tus padres, habías estado recorriendo España con otro proyecto dejando tubos donde se evaporaba agua. Sí. Pues creo que si pienso en el espacio, pienso a la vez, o va junto en la pregunta, no dónde, sino cuándo. Trabajo en todas partes y mi forma de trabajar es intentar entender cosas que no entiendo en general, e intento responder a esas preguntas a base de experimentarlas. Entonces, diría, por ejemplo, que trabajo en España, porque es una pregunta que no sé responder e intento como entenderla a través de recorrerla. Así que mi práctica actualmente ocurre así. En este proyecto en concreto, pues combino los dos para cuando no tengo agua de mar y voy a muestrear alguna parte que esté cerca de alguna playa, da igual, del océano, de mar, alrededor de España. Y entonces lo traigo al jardín de la casa, que es donde puedo como relacionarme con él en el tiempo. ¿Y cómo son estos tiempos? Pues son tiempos muy largos. Y algo como en mí, en mi modo de pensar, me gusta pensar que esos tiempos son todos. Como cuando me has presentado, has dicho dos cosas que yo he dicho, no hubiera dicho jamás. Una es que es madrileña, que no sé lo que significa como buena persona de Madrid, es que no sé qué es ser de Madrid. Y otra, que estoy muy en la tierra, que es la primera y la última persona, supongo que dirá que yo estoy muy en la tierra, porque no es donde yo me halle. Dicho eso, ¿me repite la pregunta? Sí, que cómo eran los tiempos en los que trabajas. Pues ya no desde la Tierra, sino como sobrevolándola, por lo que estoy viendo. Pues dentro de esa búsqueda, siempre quiero estar en todos los sitios a la vez y no puedo. Y me planteo que son esos lugares, como ser en Madrid, que me parece que es no ser nada. Y al cabo del tiempo me doy cuenta de que es el tiempo al que hace los lugares. Y desde ahí es desde donde yo trabajo
toda mi obra. Un poco de pensar, decía que no es que no tenga una educación en la academia, es como que no he ido a la academia, no he ido a la universidad, no tengo un protocolo de estudio así como súper estructurado. Y es verdad que busco otros modos de entender o de recuerdos o intento buscar información que no tengo, no buscándola como oficialmente, sino experimentándola, ¿no? Una de esas experimentaciones tiene que ver con el agua y con mi modo de intentar entender qué es el agua. Entonces, como yo de pequeña leía que el agua, la tierra siempre es la que es hoy, es la que ha sido, ¿no? Este proyecto va de eso, de si es siempre la que ha sido, si solo se transforma, si nosotros somos agua. Y yo fantaseaba desde muy, muy pequeña con la idea de que alguna molécula en mí había sido un dinosaurio, ¿vale? Friki total, así como cliché infantil absoluto. Y esto me sigue fascinando y me sigue apeteciendo encontrarlo hoy. Que en este caso pienso mucho en qué es el territorio. Y otra información así que me gusta manipular es pues que a día de hoy conocemos más la superficie de Marte o de la Luna que la superficie terrestre, porque está bajo el agua y es súper difícil explorarla, ¿no? Entonces, fantaseaba con que ese agua tapa todo eso que no conocemos, pero como que lo ha tocado, ¿no? Entonces, que en su memoria de manera poética oculta los mapas de esos fondos marinos que querría descubrir, ¿no? En este proyecto lo que hago es trabajar con ella y el resultado de su estar presente en ese jardín un poquito lo que hace es desvelar estas cartografías, astrofotografías que estáis viendo en las imágenes. Y todo el proyecto lo denominas bajo toda la investigación, bajo las siglas de NINES, que he leído todo junto, es NINES. ¿Qué significa? Bueno, pues NINES es el Nobel Institute Noticing External Signals, que para los que no habléis inglés significa, o se traduce al español como María de los Ángeles. ¿Y quién es María de los Ángeles? Pues María de los Ángeles es una de las primeras expedicionarias dentro de este instituto de investigación extraterrestre que ocurre en el jardín de mi casa. NINES es también el nombre del dispositivo de visión que nos permite captar estas imágenes. Y como decía, pues la primera expedicionaria de este proyecto. Claro, porque este proyecto tiene un componente de colaboración. Trabajas con muchos colaboradores. Es que yo para todo necesito a mucha gente. O sea, a ver, no es que yo le diga quieres participar y participen. O sea, como les obligo. No, yo trabajo mucho, todo el mundo trabaja mucho. Siempre he tenido que tener otro trabajo y esa parte es muy importante en todo. Todo trata de estar en un sitio donde yo no puedo estar, o de conocer, o de atraparlo y entender qué está pasando. Hay un ejercicio de bilocación a lo bestia en toda mi práctica. Y en ese compartir súper humildemente o estresantemente, porque no puedo quitar un mapa, porque no me da tiempo, porque no sé qué, porque tengo que ir al trabajo, porque tengo que volver, pues acaba ayudándome todo el que está cerca. Entonces, dentro de esas superayudas, que seguro que no me fija mucho, pero seguro que aquí hay alguna, vamos, desde José y Elsa de EOTR yo qué sé, a Mira, a Marlon, a Luz, a Florencia, a mis padres, a mi prima, a mis tías. Todo el mundo trabaja y de algún modo, justo en este proyecto y en esta exposición, es muy importante esa idea de ayuda y de colectividad, porque yo tengo como dos preguntas sobre mi relación con mi trabajo. Una de ellas, y de mencionar a gente con la que yo he aprendido cosas, me gusta mucho en mi parte como dibujante,
Jesús Zurita es la única persona que se ha atrevido a hacerme a mí una pregunta que yo tengo respecto de mí, que es que si yo soy autora de mis obras. Porque para mí es súper importante que en todo lo que yo muestro y las imágenes que estáis viendo no haya absolutamente ninguna huella mía. Dejar a la naturaleza hacer y que algo en algo sea una verdad. Y luego, al hacer esta muestra, ha habido otra parte súper importante sobre mi trabajo y sobre estas colaboraciones, que es si mi trabajo realmente es mío de serlo, porque pertenece ya a todo el entorno en el que yo vivo, que toma decisiones muchas veces independientes de mí. Y de hecho, sobre todo el otro proyecto, Beyond Records, como decía, como un proyecto que va en paralelo a este, yo he perdido totalmente el control, totalmente. Se ha emancipado de mí y son otras personas las que además deciden utilizarlo como vía de exploración de otra cosa personal, fuera de mis intereses, pero bien acogidos. ¿Y cuál sería entonces la respuesta? Pues que yo no entiendo nada sin colaborar con nadie y que cualquier atisbo de éxito personal, en mi caso, es fruto de un esfuerzo colectivo muy grande. Sí, está dando frutos, o sea que eso también. Vamos a ir a una parte más formal del trabajo, si te parece, a la noción de archivo, porque no generas una imagen, o sea, no te has quedado con la idea de mapear un trocito de un mapeamiento poético de un fondo marino a través de un poco de agua que trajiste de Tarragona, sino que no sé cuántos litros de agua. El mundo entero. Y cuántos, claro, y cuántas imágenes se están generando, cuántas imágenes, si has cerrado ya el proyecto o sigues generando imágenes, no, ya se me imaginaba que no. Entonces, ¿qué supone la creación o trabajar desde esta idea de crear archivo para ti? No tengo tan claro que yo trabaje de la idea de archivo. Vale. Pues sin embargo, generas archivos. En mi caso, el archivo es algo que aparece como necesidad, por un lado, de ubicar lo que pasa, y luego en esa parte de generar el relato. A mí no me interesa mucho la realidad, la verdad, pero me interesa mucho el momento en el que la ficción se convierte en realidad. Y el archivo es en sí una ficción subjetivo, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. O sea, si vamos a hacer un simulacro de realidad, ¿no? Pues que sea todo subjetivo y ya está. No me conformo con un cachito de nada porque mi trabajo no sé lo que hago, no sé. No sabes, o sea, vas viendo que empieza de una forma y no sabes cuándo va a acabar. Es que por eso tardo tantos años en hacer las cosas. Yo hago cosas que no sé ni por qué ni para qué. Y en el tiempo me doy cuenta de cómo eso lo puedo relacionar o cómo se relaciona por en sí su razón de haber sucedido con otras cosas que me interesan. El archivo y el registro son muy importantes para eso, porque me hacen ver de dónde viene y qué ha pasado. Entonces, ¿lo verías como una especie de acumulación de estratos físicos por un lado y narrativos, o mezclado lo físico y lo narrativo en estratos materiales e historias nuevas? Pues justo eso creo que tiene que ver con la pregunta que yo me hago de mi propia autoría. Es decir, mi búsqueda de esto que nunca sé lo que busco, sé que busco como quitar capas, como que en sí yo no me relaciono mucho con la realidad porque hay como tantas capas que no distingo. E intento llevar a mi jardín esa búsqueda de alguna cosa. A mí eso me gusta porque hay una realidad esencial en él. Y una vez como la descubro, pues no me interesa para nada como realidad y vuelvo atrás a construir el relato. Entonces creo que en esa práctica en la que llego a algo, que es el tiempo, el autor
y que a lo mejor yo solo he sido medium o solo he sido como espectadora, creo que mi labor como artista es generar el relato de qué puede haber sido eso. Y, por supuesto, pues desde una perspectiva bastante pues de ficción, de juego, un poco, y dentro de esa formación mis referentes no son artísticos, no son visuales, son literarios. Entonces, pues, Cuéntanos, ¿qué referentes? pues la literatura, pues... ¿Para niñas, por ejemplo, expresamente? Pues justo para niñas, sí, ¿no? Iba a decir, pues, olipianos, patafísicos, ¿no? Siempre todo como potencial, todo lo que es a la vez otra cosa. Todo eso a mí me interesa mucho, como crear. En este caso hay como un punto de vista de qué hay de ficción en la enciclopedia, por ejemplo. Justo las referencias de este proyecto son no el hecho científico, sino el cómo lo contamos. Una noticia, me da igual la noticia, es cómo lo contamos, cómo lo difundimos, cómo nos relacionamos con el contenido de las cosas. Yo de pequeña me flipaba leer el Acta 2000, era la enciclopedia que había en mi casa, y me gustaba mucho porque ya entonces cuando la leía yo sabía que había cosas que estaban desfasadas. Yo todo eso lo leo ahora, las enciclopedias que uso para este proyecto, todo es literatura de ficción, porque era como la verdad de otro tiempo, que no es que esté mal, es como ingenuidad, ¿no? Es desconocimiento. Yo trabajo desde ahí, trabajo como desde mi ingenuidad con la situación y desde mi desconocimiento, y lo rehago como intentando replicar todo eso. Entonces, pues, por ejemplo, pues, Plinio me flipa, ¿sabes? Porque es como un relato de fantasía, pero es que eso era la mayor acumulación del saber de ese momento, ¿no? Y luego tengo otro gran referente en este proyecto que a mí me gusta muchísimo y que suelo leer antes de dormir, que es el ABC Ciencia. ¿Alguien ha leído la sección de ciencia del ABC? O sea, a mí me parece una maravilla, porque es como intentamos ser científicos y de los mayores divulgadores de ciencias, pero ellos en sí tienen unas contradicciones entre lo religioso y entre lo amarillista, porque ¿quién lee los avances científicos en un periódico antes de dormir? Y entonces a mí me parecen fascinantes, porque los titulares, yo os invito a quien queráis a hacer como el ejercicio, nunca sé si estoy como con el Mundo Today o con el Muy Interesante o como, yo qué sé, una cosa bestial. Mundo Singular de Lola, también es súper de Lola. No consumo, pero lo anoto como referencia. Pues yo trabajo bastante desde ahí, desde esa manera de... a los no científicos también nos interesa la ciencia, a los que nos gustan los relatos, no todo es alta cultura, a los que nos gustan las noticias sabemos que no siempre son verdad, que leemos lo que nos gusta leer y leemos también lo que nos gusta enfadarnos porque estamos leyendo. Y eso es todo el tiempo como yo transformo y reviso de una manera relacionada con la literatura, con la tristeza de no saber escribir, a través de manipular mis imágenes, a través de cómo yo las cuento en el archivo o en el relato. O sea, que al final las imágenes es como una especie de, formas una especie de gramática, por ejemplo. Para mí, todos los proyectos al final derivan en eso, en formas de escribir y formas de leer. Y formas de escribir y formas de leer no tienen nada que ver con un texto. Y mis propios proyectos, algo que me gusta mucho es que son una cosa u otra dependiendo de que lo lee. Por eso, por ejemplo, en este en concreto es súper importante mi familia, mi entorno, porque si yo se lo enseño a mi tío que es buzo o fue buzo, pues él lee una serie de mapas y lo vincula con un modo de entender el fondo marino que se lo enseña a mi padre, que es cocinero, y me habla del azar y de lo que pasa, y como son muy ordenados me hablan de cómo yo los tengo que disponer y tender para que se sequen, que yo creo que pasa alguna imagen,
o se lo enseño a Marlon, que es como una enciclopedia de arte para dummies, que es mi caso, y me dice 80.000 referencias de gente que está pasando y dónde, y entonces yo las miro y vuelvo y se las enseño a otra persona, y van y vuelven. No sé, hay todo conocimiento así. Conocimiento desde cualquier lado y sobre todo compartido, o sea, que siempre está basado en... O sea, y volvemos otra vez a la idea de colectivo. Cualquier generación de imágenes las haces desde lo colaborativo, desde este tipo de colaboraciones y formando unas gramáticas que también son múltiples al final, ¿no? Que entonces es como un cuento, es como unas 1001 noches desde la formación del propio lenguaje, el lenguaje de la imagen, ¿no? Y sí, al final, justo un poco, la pregunta que te proponía al final era hablar de esta idea de si lo especulativo y lo colectivo pueden ser un generador de conocimiento. Yo creo que eso es la historia de la humanidad, es especular sobre qué está pasando. A veces, pues eso, desde el desconocimiento, desde la ingenuidad, se ven cosas como avances cuando se pueden demostrar o no. Otras se quedan en teorías, otras acaban en, no sé, o sea, como... ahí me voy a meter en un barro que me va a costar más defenderlo. Pero sí que... Sí, o sea, para mí es súper importante la especulación y creo que me la puedo permitir porque vivo en el terreno del arte, ¿no? Donde qué es equivocarse y qué pasa, como que esas conclusiones pueden ser. Pero luego trabajo en un mundo como más aterrizado, donde está ese concepto así como salirse de la caja, ¿no? Como que hay algo sobre el conocimiento que parece que todo lo que ha venido después hay que trabajar como encima, ¿no? Y encima. Y cuando llegas ahí es porque han dado como unos pasos de validación que han desestimado otros lugares. Como yo intento no buscar respuestas ahí, es verdad que aparecen como otros caminos. Y aparecen caminos que me interesan y que para mí han sido tabús, como la espiritualidad, por ejemplo, que no se puede hablar en el arte de ella, ¿no? De algún modo. No sé si no se puede, pero es como así como... Pues mira, sí, también es una parte súper importante, o lo surrealista o los ovnis, ¿no? Como que, por ejemplo, por ir más a algo que pueda manejar más fácilmente, hablaba de la historia del agua. Lo que cuenta esta exposición es de que la teoría más plausible por la que aparece el agua en la Tierra es congelada en cometas y asteroides, ¿no? Y si nosotros somos de agua y esto tan humano es extraterrestre, esto es un silogismo clarísimo, nosotros somos extraterrestres, ¿no? Entonces eso es algo que desde ahí, o sea, pues no es un hecho científico, ¿no? Nosotros no podemos hablar de que somos extraterrestres, pero sí que esa fabulación es la que a mí me hace ver cosas que yo aprendo que luego sí quedan regladas dentro del hecho científico real. Entonces, para mí es como súper importante hacer ese tipo de conjeturas disparatadas, porque son las que abren caminos o para validar algo que ya estaba o para buscar nuevas vías de llegar a otras cosas. No, vamos. Esa era difícil. Sí, no, pero has contestado fenomenal. Ya sí, para cerrar, porque estabas diciendo que en paralelo a Nines está el otro proyecto que será el que veremos a final de año en la Galería Uno Mira, Madrid. Sí. Que es Beyond, lo voy a pronunciar. Beyond Records. Beyond Records. Cuéntanos así, ¿nos puedes dar como un titular de noticiario de la sección de ciencia? Para que así, porque como van en paralelo y tienen que ver con el agua también. Pues este es un proyecto muy poco ambicioso que yo me propuse de muestrear toda España a través del tiempo y con el tiempo a través del agua. Entonces... ¿Esto lo calificas poco ambicioso? Sí, una ironía. No me propuse eso, pero es lo que ha pasado mientras yo lo hice, claro, en el jardín, y llegó un momento en el que se me quedó pequeño
Y empecé a expandirme y expandirme y luego dije, pero no puedes hablar de qué es un lugar eligiendo tú el lugar y haciendo un sitio así de pequeño, ¿no? Entonces, recorro muchos kilómetros para recoger 1000 muestras en intento que sea todo tipo de paisajes, climatologías y situaciones, en ese intento de entender qué es un lugar y en ese intento de vivir todas las vidas que no puedo porque tengo que estar en Madrid trabajando o hablando aquí. Pues como que estamos hablando aquí, yo pienso, ahora mismo hay 600 piezas escribiendo lo que está pasando en este momento en ese lugar. Y cuando luego yo voy y lo recojo, lo veo. Y me hace mucha ilusión pensar que eso también estaba pasando. Pues nada, no Creo que va a ser cuentes más. superguay. Sí, no. O sea, yo tengo muchísimas ganas porque he visto alguna de las piezas y el resultado seguro que va a ser muy... Sí, que nos va a abrir mucho los ojos, yo creo, y con esta idea de poder abrirlos y mirar desde otro lugar. Así que nada. Ojalá. Nines, me encanta, ya lo sabes, así que muchas gracias por venir a explicarlo. Y nada, A ahora... ti. Gracias. Hola. Hola. Mi pregunta es para Elsa. Gracias, Bueno, Florencia. yo ya sé la respuesta, pero ¿por qué no cuentas un poco más concreto cómo se forman esos dibujos? La cuestión de la evaporación de la tinta. Así para... No sé. Pues esos dibujos, como decía, yo recojo el agua de mar de diferentes sitios de España y cuando se acaba también me la invento. También es importante dentro de todo. Y lo que hago es que tengo plagado el jardín de casa en los meses de verano, que es cuando, de casa no la mía, la de mis pobres padres. Mira, que está ahí aquí todo el instituto Nines, casi todo. Es que no les había visto, no sabía que habían venido. Claro, es parte de la magia del escenario. Pues lo que hago ahí durante julio y agosto, que a diferencia del otro proyecto, este solo puede suceder cuando hace un montón de calor, es que hago balsas plásticas, hacemos, porque ya la mitad no las pongo yo, y ahí dejamos reposar el agua y la tinta a una mezcla que mi padre aquí presente y mi sobrina de 10 años son los que mejor se saben porque son los que la hacen, y esperan a que se evapore, así de sencillo. Entonces, cuando eso sucede, se crea una costra de sal y se sacude y se lava a presión. Entonces, ahí lo que pasa, y por eso tiene ese aspecto de fotografía, es que el grano de la sal funciona como reserva en el plástico, que es de color blanco. Entonces, la densidad de la trama, la definición de la imagen, es igual que cuando estudias foto y ves un carrete de 100 ISO o de 800, ¿no? El punto es más o menos gordo dependiendo del mar que venga y de la concentración de sal que haya. Eso hace que sea totalmente impredecible el resultado y a lo mejor 2 piezas o 40 que se están haciendo a la vez tienen comportamientos y imágenes totalmente diferentes. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Las tres efectivamente trabajáis desde el territorio, pero también trabajáis un acercamiento que para mí me parece lo más complicado, que es meteros en el terreno de lo científico, ¿no? Es curioso cómo la gente, la ciencia siempre parece como un terreno que no te puedes penetrar en él porque es demasiado puro, ¿no? Nadie duda de una ecuación científica, física o química, frente a, por ejemplo, el terreno del arte, de donde parece que todo el mundo puede opinar, ¿no? Vamos a darle la vuelta. ¿Hay algún científico que ha visto vuestro trabajo? ¿Cómo se ha acercado a él?
Es decir, ¿cómo ha visto esta incursión del arte en el mundo de la ciencia? Que normalmente suele ser un campo muy purista y no suele gustar que gente externa a la ciencia entre a teorizar desde las humanidades, desde la poesía, desde el arte, a un mundo que suele ser científico, aunque sabemos que no es así, que no es rotundo, ¿no? No todas las ecuaciones tienen una solución o funcionan. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Sí, sí. Bueno, yo es que han sido muy educados los que los que no les gustaban no me han dicho nunca nada y solo me han hablado de los que les gustaba. Entonces siempre han sido muy entusiastas. Y de hecho, ahora estoy empezando una residencia en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO, que son todo hiper, ultra, mega científicos y están encantados de la vida. O sea, lo han iniciado ellos para que vayas tú a... O sea, me imagino que habrá gente que no le guste, pero yo, con los que he hablado, les gustaba mucho. Tanto pues eso, el director del Vaticano, director de restauración del Vaticano, o gente con el proyecto en la Ciudad de la Cultura que habla de las estrellas, del sonido de las estrellas y todo esto. O sea, la gente sigue siendo cortés y los que me hablan son los que están contentos. Yo no sé, a lo mejor, no sé, pero a lo mejor os ha pasado a vosotras que os han quejado, pero... Me voy a poner una reclamación. Claro, ¿no? Esto no puede ser. Yo creo que en general, o sea, los científicos con pensamiento abstracto son muy entusiastas porque en el fondo, o sea, el mismo pensamiento abstracto en el que nosotros nos movemos, a ellos les gusta, ¿no? Yo creo que quizás es más reticente la gente que está dentro de la divulgación de la ciencia, porque tienen miedo en el fondo de decir cosas que no puedan decir porque no son... Bueno, volvemos a lo mismo, a lo de subjetividad, o sea, el miedo a la subjetividad, o sea, que tienen que ser como objetivos. Pero el científico en sí, como es abstracto, suele meterse mucho en nuestros delirios, ¿no? O sea, que... Sí, se ponen contentos. Y se ponen contentos, o sea, quieren... Es más el que, ¿no? El que tiene que escribir, o si tienes que decir que eso es ciencia, el miedo a no ser científicos. O sea, en realidad, ¿no? Esa inseguridad a no ser científico, que creo que nosotras no lo tenemos, ¿no? ¿No? Que tenemos esa libertad. Al final el científico también se mueve desde el ensayo y el error. El ensayo y el error, lo que pasa es que esa es la parte que no se cuenta, esa es la parte, ¿no?, de su día a día, y lo que sale es como solo los aciertos. Y sin embargo en el arte os permitís mostrar todo y lo que puede ser acierto, o sea, porque no importa si es acierto o no, porque la cuestión es otra. Yo en mi caso tengo que decir que lo normal es que les flipe precisamente porque está pasando. Como yo te decía, para mí es súper importante que eso que está sucediendo suceda de verdad y entonces ellos entran en el campo de la especulación, que es el proceso científico. Yo veo algo, especulo por qué sucede, intento probarlo y hasta que no se demuestre lo contrario, ahí se mantiene. Entonces lo que vivo es un montón de especulaciones que me ayudan a mí de vuelta a ver mi trabajo de otro modo, con una perspectiva que antes no tenía. Pues si no hay más preguntas, yo ya... ¿Puedo? Sí, claro, por favor. ¿Y por qué las compones como, o sea, están compuestas como la luna, ¿no? O sea, o tienes, he visto alguna imagen, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿no? Sí. Que parece como la luna. De hecho, al principio yo pensaba, antes de ver tu proceso, que eran imágenes, o sea, bueno, hay unas imágenes lunares que están hechas por la composición de múltiples imágenes. Bueno, porque en ciencia se supone que estamos como en otro tipo de objetividad, que ya no se pide ser la reproducción de la máquina, sino construir, o sea, un conocimiento más profundo a través de múltiples ¿no? aproximaciones. Bueno, que hay la imagen 3D, los programas no sé qué, o sea que el conocimiento necesita la multiplicidad de capas de imágenes para construir un conocimiento global. En eso ha cambiado como la concepción de lo que es la objetividad. O sea, ahora ya los científicos ya no son objetivos. O sea, cuando cogen la imagen de
de los astros están haciendo un montón de imágenes solapándolas. O sea, ya no es la imagen de la luna cuando se cogió la luna solo, o sea, que es un... ¿no? Y me recordaba totalmente tus imágenes a esa solapación, ¿no? O sea, ese solapamiento de múltiples conceptos de una sola realidad para extraer como una realidad común. Bueno, en fin, que veía mucho los extraterrestres en estas imágenes de los que hablabas, ¿no? Sí. Esa es la parte extraterrestre de la que te refería. No, es que esa imagen tiene muchos fragmentos. Nuestro dispositivo NINES da imágenes de 60 por 60 en los meses de julio y de agosto. El resto del año, entre otras cosas, lo que yo hago, y mira, gracias a la generosidad de José y Elsa, que entre exposiciones me dejan usar el espacio de OTR y que luego otros artistas como Florencia o Valeria, que se ha ido, tienen que convivir con todas mis piezas allí un poquito. Lo que hago es buscar los puntos de contacto entre ellas. Entonces yo nunca sé cuál es el resultado de la imagen que va a pasar, pero lo que hago es, digamos, digo, como voy a ver este año qué he tenido. Yo solo puedo trabajar en lo que haya sucedido esos 2 meses, 60 piezas por 60. Y ahora digo, ¿y qué se parecen esta y esta otra? ¿O no? ¿O qué? Y entonces voy haciendo como un puzzle astronómico a base de escaneos azarosos del fondo del mar. Entonces no siempre todas las imágenes valen ni llego, pero sí que la referencia en el cómo construirlo es esa enciclopedia de astrofotografía, es cómo se toman hoy las imágenes. O sea que desde el Hubble al que quieras, al nuevo, que justo se me ha ido el nombre, ¿no? Es foto, 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 y las compongo. Entonces es muy bonito porque incluso en el James Webb, que quedó fatal aquí no sabiendo eso, justo a veces lo que vemos es esa distorsión de la imagen, porque los que trabajáis con fotografía sabéis, las lentes son curvas, entonces si haces una foto de esto en varias partes no te va a coincidir, en algún momento va a suceder algo. A mí me flipa que eso también pasa en mi jardín. Entonces cuento con ello y no lo escondo y está ahí. Este verano hicimos un upgrade de dispositivo y ahora tengo imágenes de 2 metros por 3. Y esas ya les tocará ser vistas. Bueno, pues entonces, ahora sí, muchas gracias por venir y contarnos también vuestros proyectos y poder conocer un poco más cómo estáis trabajando. Gracias a todas por acompañarnos. La siguiente es en abril. Y ahora mismo se me ha olvidado la fecha, por supuesto, como suele pasar, pero bueno, contad que de aquí a un mes nos volvemos a reunir con Asunción Molinos Gordos y con Enric Farrés, y si los aviones y los tiempos quieren, con Carlos Grijalva. Así que os confirmamos la fecha, o la podéis ver en redes, os la anunciaremos. El 17 de abril puede ser. Ay, ahora mismo estoy dudando y no quiero meter la pata, pero bueno, está en la web de Conde Duque. Así que nada, os convoco para la siguiente y nada, mil gracias por haber venido y un aplauso a todos.